Bueno, queridos amigos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Un cordialísimo saludo desde el otro lado del charco, aquí vuestro amigo Juan Varela. La verdad es que cuando pienso en Costa Rica y en todas las experiencias y amistades que el Señor nos regaló por allí, pues la verdad es que añoramos y añoro volver a desayunar el gallo pinto con un café de ese tan ricamente tico que tienen ustedes. Y bueno, la verdad es que en medio de todo esto, estos medios, los digitales, están muy bien, tienen mucha comodidad, pero nos hace falta la piel con piel y el calor humano, ¿no? Espero que pronto eso pueda volver. Gracias por la invitación. Me encanta poder trabajar estos temas de masculinidad y más cuando el tema es cómo modelar sana masculinidad en nuestros hijos, ¿no? Bueno, eso es tremendamente importante. Y más en estos tiempos que corren, donde si nosotros no modelamos sana masculinidad en nuestros hijos, otros pueden modelar no una buena masculinidad en nuestros hijos, ¿no? Nos vamos a referir tanto a hijos como a hijas, pero especial y particularmente vamos a hacer hincapié en la masculinidad y cómo modelarla correctamente en nuestros hijos, porque entendemos que la masculinidad es lo que está siendo más fuertemente atacado en nuestros medios, en nuestros días y en nuestro tiempo, ¿no? Por eso, la idea es trabajar y evidentemente los receptores tienen que ser tanto los hombres como los hijos, como las madres, porque a fin de cuentas todo tiene que ver con todo y todo afecta a todo dentro de lo que es la familia, ¿no? Me gusta la palabra modelar. La palabra modelar se asemeja mucho a la idea de un alfarero que va trabajando en el barro, lo va modelando hasta que consigue la figura que anhela y que desea, ¿no? Y eso es correctísimo cuando hablamos de nuestros hijos. De hecho, nuestros hijos son como trocitos de barro, ¿verdad? Que tenemos que aprender a modelar. De hecho, iba a decir entre 0, no, entre -9 meses y 12 años, ese es el tiempo donde el barro de la personalidad de nuestros hijos está más moldeable, es más influenciable. De ahí la tremenda importancia que sepamos aprovechar esos años impresionables de la niñez para saber modelar en nuestros hijos sana feminidad, pero sobre todo sana masculinidad. Cuando hablo de sana masculinidad, también tocaremos en algún aspecto cómo el padre modela en la hija también sana feminidad, ¿no? Esto es importantísimo, más en los tiempos que corren donde la crisis de la masculinidad está tan sentida y lamentablemente tan de moda, ¿no? Cuando hablamos de masculinidad, tenemos que hablar del hombre, tenemos que hablar del esposo y tenemos que hablar del padre. Todo eso son conceptos inseparables que hablan de lo mismo. En realidad o de lo que tratamos de hablar es de una identidad adecuada, ¿no? En cada uno de los roles que Dios nos da. Cierto es que tanto el hombre como la mujer responden de forma muy distinta, porque somos distintos, no estamos para nada de acuerdo con el concepto de igualitarismo que sobre todo la corriente de la ideología de género nos quiere imponer, ¿no? Diciendo que somos iguales en todo. Eso es falso, completamente antibíblico, ¿no? Tenemos que ser solamente iguales, hombres y mujeres, en derechos, libertades y demás. Pero en cualquiera de los otros aspectos somos completamente distintos y además por distintos complementarios, que es el concepto, ¿no? Bien, el diseño revela el destino. Adán es tomado de la tierra. Adán, por lo tanto, está más ligado a la tierra, a los contextos naturales, a la exploración, a la dominación del medio. Eso es una realidad. Y Eva, que es tomada de la carne, de la costilla de Adán, es por lo tanto más cercana, más relacional, más ligada a todo lo que tiene que ver con el hogar, con la comunicación, con el afecto, con la protección, porque el diseño revela el destino. Y así cada uno, hombre y mujer,
responden desde esa vocación primera cuando llega el llamado a la conquista, Génesis 1:28, ¿no? Donde Dios les dice que fructifiquen, que se multipliquen, que fructifiquen, que gobiernen, que dominen la tierra. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y administradla. Cada uno responde desde esa vocación primera, ¿no? Adán está más ligado, como decimos, a la aventura, a la conquista, al territorio, y la mujer está más ligada a la comunicación, a la protección, a todo lo que tiene más que ver con el hogar. Eso es así. Y eso no es que no lo podamos cambiar, sino que además tenemos que aprender a reforzarlo de manera correcta en una sociedad que pretende desvincular la maternidad, el hogar y todo el asunto del mundo de la mujer, considerándolo como algo obsoleto que pertenece a un patriarcado y un machismo que hay que superar y todo el asunto, ¿no? Qué lamentable todo eso. De hecho, para modelar una sana masculinidad en nuestros hijos hay que tener en cuenta todo el entorno familiar en completo, porque todo afecta a todo. La idea que Dios nos da, digo como hombres ahora, en el Nuevo Testamento, es la idea de un Dios Jehová de los, en el Antiguo Testamento, la idea de un Dios Jehová de los ejércitos fuerte y temible. Es una idea de bravura. Pero la idea que Dios nos da en el Nuevo Testamento como hombre, encarnado en la figura de Jesús, es la idea de un Dios encarnado, de un Dios hijo, misericordioso, tierno, de manera que bravura, la del Antiguo Testamento, la imagen de Dios, y ternura, la del Nuevo Testamento, Cristo, bravura y ternura forman parte del carácter del hombre. Y el hombre va a tener que aprender a manejarse y a balancear equilibradamente estos dos conceptos, la bravura legítima y la ternura también legítima. Y lamentablemente me parece que en la historia el hombre ha exagerado la cara de la bravura y la ha convertido en violencia en muchos casos y se ha olvidado de la cara de la ternura. Por eso la palabra, que es muy sabia, dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, porque bien sabe Dios que muchos hombres tienen la tendencia a tratar más que con ternura, con aspereza a sus esposas, ¿no? Por lo tanto, sirva esto un poco de previa para ir entrando en el tema. Hay un psicólogo argentino, se llama Sergio Sinai. Él tiene un libro donde habla de las tres patas de la auténtica masculinidad, las tres P's de la masculinidad: protector, proveedor y procreador. Claro, todo hombre, en primer lugar, tiene que ser un hombre, esposo y padre protector, protector de su esposa, protector de sus hijos. Eso forma parte del carácter del hombre. Todo hombre también, independientemente de que la mujer se profesionalice y todo el asunto, tiene que aprender a ser proveedor de su hogar, para proveer para los suyos. Digamos que el trabajo y la responsabilidad del mismo en principio está más ligado en el corazón del varón, aunque evidentemente la mujer puede, debe, y si quiere trabajar, excelente, y debe de ser profesional. Hay que conciliar todo eso con la labor de madre y considerar que no son incompatibles una cosa con la otra, pero evidentemente hay que organizarse, tiene que haber un tiempo para todo, ¿no? La maternidad no quiere decir que la mujer de pronto no pueda ser profesional ni trabajar, nada de eso. Hay que saber conciliar y el hombre tiene mucho que ver ahí en este sentido, ¿no? Pero hay un anhelo que está puesto en el corazón del hombre y que tiene que ver también con lo que Dios demandaba de él. Dios le pide al hombre que trabaje y labre el huerto. Hay una vocación de trabajo en el hombre que está muy ligada a su identidad. Pongo un ejemplo. De pronto una mujer se queda sin trabajo y mira, probablemente se ocupe más de sus hijos, empiece un cursillo de no sé qué, la mujer sale adelante y tira. Muchos hombres se quedan sin trabajo y casi que entran en depresión. No saben qué hacer, porque a veces el trabajo y la ocupación en el varón
está ligada a su concepto de valía y a su identidad. Esto que en principio es legítimo y proviene de ese mandato que Dios le da al hombre de labrar la tierra, de cuidarla, puede ser peligroso si se exagera y el hombre de pronto es más proveedor, más profesional que padre o esposo. Por eso el equilibrio, ¿no? La doctrina del equilibrio tan importante. El hombre tiene que ser protector, el hombre tiene que ser proveedor y el hombre tiene que ser procreador. Pero procreador no solo en el sentido de que favorezca que la mujer se quede embarazada, no, procreador en el sentido de que el padre tiene una alta responsabilidad en procrear y modelar el barro de sus hijos y también de sus hijas, ¿verdad? Por tanto, esas tres patas de la masculinidad, proveedor, protector y procreador, son bien, bien importantes. Ahora yo quiero hablarles de lo que nosotros denominamos las 5 caras de la auténtica masculinidad. Es decir, para modelar una sana masculinidad en el trocito de barro de nuestros hijos, de los varones en particular, también de las niñas, tenemos que tener muy claro, como varones, cuáles son esas 5 caras que nos definen, ¿verdad?, como hombres de integridad. Vamos a hablar del hombre como guerrero. Vamos a hablar del hombre como rey. Vamos a hablar del hombre como amante. Vamos a hablar del hombre como amigo y vamos a hablar del hombre como sacerdote. Por tanto, guerrero, rey, amante, amigo y sacerdote se constituyen en lo que nosotros llamamos las 5 caras de la masculinidad. Tan importante que todo hombre las cumpla en su propia vida para así modelarla también en su descendencia. Vamos con la cara del guerrero. Cierto es, amados, que hoy vivimos en un mundo desnaturalizado, estamos desligados de los contextos naturales de la tierra, de los ritmos de la creación. Muchos hombres lo único verde que ven es la plantita en la maceta en el 8º piso de su alto edificio en una ciudad de asfalto, ¿no? Entonces vivimos un poquitito fuera de los contextos naturales, pero el hombre, al ser creado de la tierra, del polvo de la tierra, de hecho Adán significa tierra roja, al ser creado de la tierra es creado con una necesidad de ese contexto de cierto aire de aventura, de cierto aire de guerrero. Hay algo, si quieres, un poco primitivo, un poco salvaje, escrito en el corazón de cada hombre. Los hombres necesitamos el riesgo, una determinada dosis legítima de riesgo, una determinada dosis legítima de cierta agresividad necesaria para ser emprendedores en un mundo hostil. Todo eso forma parte del corazón del hombre. Hay una energía de conquista, de lucha, de dominio, un cierto sentido de bravura legítimo. La cara del guerrero es la cara que todo hombre tiene que tener para saber sacar adelante a su familia, para saber proveer para ella en todos los sentidos y para modelar hijos e hijas con valores, con normas y con una ética adecuada. Hay un espíritu de lucha en la cara del guerrero que todo varón tiene que aprender a tener y tiene que aprender también a modelar en sus propios hijos, ¿no? La cara del guerrero es la cara que Pablo pretende sacar de Timoteo. Recuerda que Timoteo tuvo un padre pasivo, fue educado por 2 mujeres, su madre y su abuela. Timoteo, de su papá sabemos que era griego, creyente, no creyente y poco más, pero lo que sí sabemos es que Timoteo era una persona con una cierta baja autoestima, ¿no? Una cierta baja autoestima que muy probablemente le venía generada, fíjate qué interesante, muy probablemente por esa ausencia de una figura paterna. Pablo, precisamente, es quien suple esa paternidad que Timoteo nunca tuvo, cuando en las 2 epístolas le llama mi verdadero hijo en la fe. Por tanto, en 2 de Timoteo, ahí en capítulo 1, verso 7, Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Aparte de que en otros momentos le dice, nadie tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo, pero ahí le dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿no? La cara del guerrero. Bien,
En esa cara del guerrero tenemos que balancearnos con lo que aporta la figura femenina y lo que aporta el hombre, como guerrero en este caso, ¿no? Es cierto que la mujer aporta ese sentido de aceptación en sus hijos, de consuelo, de ternura. El hombre aporta un poco todo lo contrario. El hombre tiene que tener un sentido no tanto de aceptación, sino de validación. El hombre valida a sus hijos, los prueba. Hay un sentido de comprensión, pero también de juego, también de cierta competitividad, también de una motivación y de un ánimo a ir hacia adelante. Esa es la cara del guerrero, típica de todo varón. La mamá es la ternura, es la seguridad del hogar. Papá es el puente que conecta al niño y a la niña con el reto, o sea, que conecta, que desteta al niño y a la niña del contexto protector de la mamá y lo pone en contacto con el reto del mundo exterior, con esa competitividad, con ese espíritu de juego, de lucha, de perseverancia. Y todo eso tiene muchísimo que ver con lo que aporta el padre con la cara del rey. Qué cierto es que para que un hombre, un varón, tenga un sano sentido de autoridad hacia sus hijos, esa autoridad, también típica de la cara del guerrero, tiene que aprender a balancearse entre la afectividad y entre la disciplina. Muchos padres caen en el error a la hora de educar a sus hijos de ser o demasiado afectivos o demasiado disciplinados. Se piensan que solo tienen que decirles lo malo, que solo tienen que atarlos muy en corto, que no, eso es incorrecto. Y por cambio otros padres más pasivos ven a sus hijos casi que como amigos y no modelan en ellos cuestiones que tienen que ver con disciplina, que tienen que ver con normas, que tienen que ver con límites. Parece que hay padres tan pasivos que dejan el asunto de la educación de sus hijos en manos de la escuela o en manos de sus esposas. Gravísimo error. Por eso el hombre está abdicando tremendamente en su papel de educador. El hombre y también la mujer, pero es que la mujer, como los hijos nacen de ella, como la mujer lleva el ciclo de la vida en sus genes y como literalmente la mujer, claro, pare a los hijos, la mujer casi que no hay que decirle estas cosas. Ya le vienen ya le vienen de nacimiento, ya le vienen por biología, por naturaleza propia, pero al hombre hay que decírselo. El hombre tiene que asumir las riendas de esos polos opuestos que tienen que aprender a combinar, tienen que aprender a combinar afectividad y disciplina. Por eso hablamos de que los papás, especialmente los padres varones, tienen que aprender a manejarse entre lo que llamamos valores de afirmación y entre lo que llamamos valores de corrección. Los valores de afirmación tienen que ver con aceptación, con afectividad, tienen que ver con ternura, tienen que ver con palabras de afirmación. Qué importante que la voz de papá modele en sus hijos todas estas cuestiones y también en las hijas. El padre tiene que ser afectivo con sus hijos. El padre tiene que abrazar, tiene que besar a sus hijos, tanto a los niños como a las niñas. ¿Por qué? Porque si una niña, por ejemplo, crece sin el abrazo de su padre, sin la afectividad, sin el calor físico de papá, puede ocurrir que llegada la adolescencia, que es una época donde nuestros hijos, para reafirmarse a sí mismos ya como varoncitos o hembritas, tienen necesidad de hacerlo separándose de los papás. Es lo que se llaman las crisis de oposición. Se separan de los padres para afirmarse ellos mismos, ¿no? Es esa época donde de pronto los padres que estaban en el trono, de pronto pasan al cubo de la basura. No, papá ya no sabe, quien sabe es mi profe de filosofía o mi amigo o mi amiga de no sé qué, ¿verdad? Por lo tanto, cuando llega la etapa de la adolescencia y una jovencita no ha recibido abrazo, cariño y afecto de su padre, puede ser que confunda, lamentablemente, el que otros jóvenes, y no tan jóvenes, quieran darle el abrazo y la ternura, no en el sentido positivo, que ellas creen que necesitan. Y así muchas jovencitas pueden estar dispuestas a entregarse en los brazos de cualquier muchacho. Ellas no buscan sexo. El otro puede que sí. No, ellas no buscan sexo. Ellas buscan ternura, calor emocional. Probablemente buscan el abrazo que nunca tuvieron
del primer hombre de su vida. Por eso, qué importante que los padres llenen el tanque afectivo, emocional y de afecto demostrado en sus hijas, para que éstas crezcan bien colmadas en su tanque emocional y no tengan que buscar fuera, y además de una forma equivocada, lo que no les dio papá. Y con los varones igual. El varón tiene que crecer con un sano sentido de sí mismo. El varón crece seguro y con una sana autoestima cuando su padre lo valida en el plano emocional y lo abraza y lo besa y le dice, hijo, te quiero y adelante. Todo eso son las palabras de afirmación y de valoración que tanto los hijos como las hijas necesitan de la voz de papá. Luego esto hay que combinarlo, los valores de afirmación, es decir, los valores afectivos, con los valores de corrección, es decir, los valores directivos. Normas, límites, disciplina, sano sentido de autoridad y tolerancia a la frustración. Nuestros hijos tienen que aprender que no todo lo deseable es conseguible. Y los padres, especialmente los papás, a veces muchos papás se creen que con llevar el sobre con la plata a casa cumplen en su labor y tienen una dejación de su labor paterna en la educación de los hijos. Y a veces las madres, que casi siempre suelen pasar más tiempo con los hijos, aunque estén laboralmente implicadas también, ¿eh? El hombre muchas veces, cuando llega a su casa después del plano laboral, parece que se relaja y está más tranquilo. No, la mujer no. A veces ella llega del plano laboral y sigue trabajando en la casa, ¿no? Entonces la mujer a veces tiene un más alto sentido de la responsabilidad. Y esto no debería, bueno, sí debería de ser así, que lo siga teniendo, pero el varón tiene que equipararse a ella en ese sentido, porque si no va a haber una descompensación. Por tanto, en todos estos aspectos de normas, de límites, de disciplina, de enseñar a nuestros hijos tolerancia a la frustración, hay cosas que desean pero no pueden conseguir y se tienen que frustrar porque no les toca ni las pueden conseguir. Y todo eso es muy importante, que sobre todo la voz del padre esté implicada en todos estos aspectos. Bueno, esto es lo que tiene que ver con la cara del guerrero. Recuerda que estamos y vamos a hablar de la cara del guerrero, la cara del rey, la cara del amante, la cara del amigo y la cara del sacerdote para modelar sana masculinidad en nuestros hijos. Primero hay que tener esas 4 caras bien aprendidas como varones. Vamos con la cara del rey. Si la cara del guerrero refleja ímpetu, la cara del rey refleja serenidad. Si la cara del guerrero refleja fortaleza, la cara del rey refleja sabiduría, refleja la energía de lo que es justo. La cara del rey de una forma refleja el código de honor. La cara del rey refleja el sentido de lealtad, la toma de decisiones, ¿no? La ética adecuada. Esa es la realidad. Por eso la cara del guerrero, el ímpetu, la fortaleza, hay que combinarla con la cara del rey, la serenidad, la sabiduría, el amor a la rectitud. Todo hombre tiene que tener esta cara bien afirmada en sí mismo. Tiene que ver con ese código de honor y de lealtad que todo hombre tiene que tener. Porque cuando lo tenga, cuando el hombre tenga esa cara bien afirmada, va a poder modelarla en sus hijos, ¿no? Qué importante que los padres enseñen esta cara del rey que refleja el código de honor, la lealtad y la ética correcta y adecuada. Por eso los padres tienen que saber aprovechar lo que nosotros llamamos los momentos enseñables, ¿no? Momentos que la vida nos regala, donde podemos aprovechar para enseñarles a nuestros hijos alguna lección de ética. Hace años, cuando nuestro hijo era bien pequeñito, yo salí a tomar un helado por ahí por el parque y entonces compré los helados, le di al señor el dinero y el señor me devolvió y nos fuimos. Y ya caminando le digo, vaya hijo, yo ya me di cuenta de que el hombre, en ese momento, me di cuenta de que el hombre me había dado más dinero de vuelta, ¿no? Se había equivocado y me había dado de más. Y yo dije, voy a enseñarle a mi hijo algunas cositas. Y le digo, mira hijo, el señor de la heladería se equivocó, nos dio dinero de más, de pronto tenemos aquí para más tarde comprar otro helado, ¿qué te parece? Yo para probarle, ¿verdad? Y mi hijo me mira muy serio y me dice, papi, pero ese dinero no es nuestro, vamos a tener que devolvérselo al señor.
y le digo, hijo, muy buena respuesta. Esto era una prueba para ver si realmente tú tienes una ética correcta y adecuada, ¿no? Entonces, momentos enseñables para saber inculcar en nuestros hijos esa cara del rey tan importante y tan necesaria para modelar, ¿no? Luego vendría la cara del amante, es decir, la cara del hombre que sabe ser tierno. En primer lugar con su esposa, porque no olvidemos que lo primero que nosotros modelamos en nuestros hijos, lo modelamos no por lo que les decimos, sino por lo que hacemos. Porque mira, las palabras convencen, pero los hechos arrastran. Cuando nuestros hijos ven que somos tiernos con nuestras esposas, es decir, con sus mamás, ellos se sienten bien. Ese es el modelo espejo. Un hijo va a buscar una esposa que se parezca en algún sentido a su madre. Y una hija va a buscar un esposo que se parezca en algún sentido a su padre. Porque por modelaje, lo que llamamos modelo espejo, nuestros hijos reciben gran parte de la educación, además la más fuerte, ¿no? La que queda más firmemente grabada. Por eso hay una frase que dice por ahí que lo mejor que un padre puede hacer por su hijo es amar a su madre y viceversa. Entonces, en primer lugar, la cara del amante demuestra esa ternura, ese cuidado, ese espíritu protector que todo hombre tiene que tener para su hogar. En primer lugar, para su esposa y evidentemente después, en primer lugar, para sus hijos. Es ese hombre que sabe llenar el tanque emocional, tanto de su esposa como de sus hijos. Bueno, es un poco la cara del rey, pero llevada al aspecto más de la ternura, al aspecto más de la protección del hogar, ¿no? Entonces, qué importante. Por eso, repito, la palabra que es muy sabia habla de que le da al hombre la responsabilidad de amar y de no ser áspero. A los hombres a veces nos cuesta dar demostraciones de afecto. En primer lugar, porque quizá no hemos recibido demostraciones de afecto de nuestros propios padres, porque quizá estos vivieron en una época donde todo lo que tenía que ver con demostraciones de afecto era poco menos que considerado algo privativo del mundo femenino y que la muestra de sentimientos en el varón era un signo de debilidad. Los hombres no lloran, nos decían en aquellos tiempos, ¿no? Entonces el hombre tiene que despojarse de esos falsos estereotipos de hombría y recuperar esa ternura y esa sensibilidad que todo hombre tiene que saber tener y demostrar también en la vida de los suyos, en la vida, por lo tanto, de su esposa en primer lugar y en la vida de sus hijos. La pareja tiene que tener entre ellos, por lo tanto, demostraciones de afecto y de ternura para ser modelo espejo de sus hijos. En la pareja hay que tener unidad de criterios, que nuestros hijos vean unidad de criterio, porque si no nos van a manipular. Nuestros hijos son pequeños dictadores especialistas en manipular y en saber en qué momento acuden a uno o a otro, si ven que hay fisuras en la unidad de criterios en sus papás y en la pareja, ¿no? Importancia aquí también del juego, del tiempo de ocio, ¿no? El padre que se implica y juega con sus hijos, pasa tiempo con ellos. Y todo esto tiene que ver con la cara del amante. La siguiente cara, recuerda, hemos visto la cara del guerrero, la cara del rey, la cara del amante. Ahora vamos con la cara del amigo. Muchos de nosotros pertenecemos a la generación del llanero solitario. Hemos vivido a veces situaciones de profunda soledad que nos han hecho hombres a los que nos ha costado mucho compartir de nuestro interior, compartir de lo profundo de nosotros mismos, y como que nos lo hemos comido nosotros todo. Y eso no debe de ser así. Los hombres necesitamos amigos, otros amigos con los que poder ser nosotros mismos y poder hablar de tú a tú de nuestras luchas, de nuestras batallas, de nuestras situaciones complicadas. El hombre que quiere tener amigos, dice Proverbios, ha de mostrarse amigo. Es esa energía del compañerismo necesaria en todo varón y a veces poco practicada en muchos varones. El hombre necesita
tener amigos, porque también el hombre como padre debe de modelar en sus hijos un sano sentido de compañerismo. Y aquí hay que diferenciar, ¿eh? Esto no quiere decir que el padre tenga que ser amigo de su hijo. Una cosa es ser amigo y otra cosa es tener ese sentido de compañerismo. El padre no es amigo de su hijo. Un amigo es alguien que está a tu mismo nivel y a tu misma altura. Y un hijo no está a tu misma altura. Un hijo está por debajo de ti porque hay una responsabilidad y una sana jerarquización donde el padre tiene que velar por la seguridad y por la integridad del hijo. De manera que el hijo no es el amigo. El hijo es el hijo. Y puede haber un sentido de compañerismo hacia el hijo. Fíjate que la palabra compañerismo en su etimología quiere decir comer pan con, es decir, pasar tiempo con la otra persona, compartir alimentos y otras cosas con la otra persona. Eso sí tiene que tenerlo el padre hacia su hijo. Y eso se traduce en un desafío a crecer, en salir con los hijos por ahí, contextos de diversión, de deporte, de aventura, de cierto riesgo legítimo. Yo siempre digo que un padre, en este caso con los hijos varones mayormente, un padre tiene que hacer con sus hijos actividades que si los viera su esposa, se enfadaría y le reñiría. ¿Cómo se te ocurre llevar al niño a trepar a ese árbol, o a subir por ahí, o a bañarte en ese río tan peligroso? ¿Cómo se te ocurre? Hágalo, papá, hágalo. Porque su hijo necesita ser destetado de ese contexto protector que es mamá y tomar determinados aspectos legítimos, de actividad de riesgo, de actividad que genere en él ese espíritu de conquista, ese espíritu de competencia necesario, sobre todo en los varones, ¿no? Por eso los padres tienen que tener actividades de varones, de hombres, que generen ese sentido de cierto riesgo, porque eso hace muchachos estables y jóvenes y muchachos bien afirmados en su identidad. Qué importante. Y llegamos a la cara del sacerdote, una de las caras más importantes. Dice la palabra en Isaías: el padre hará notoria la verdad de Dios a los hijos. Qué tremendo, ¿verdad? El padre tiene una altísima responsabilidad en ser sacerdote del hogar. Dios ha elegido la figura de un padre para mostrarse a nosotros, sobre todo en el Antiguo Testamento, aparte de la figura del Jehová de los ejércitos, es la figura de un varón, de un hombre, de un padre. Pero Dios también ha elegido humanarse en la figura de Cristo, un varón. Por lo tanto, mira qué interesante. Para que un niño o una niña finalmente acabe asumiendo la realidad del Padre Celestial, primero va a tener que tener un Padre terrenal presente y que modele en él características que luego ha de reconocer en el Padre Celestial ese niño o esa niña. Me explico con un ejemplo. Un día, Luis Palau, que ya está en la gloria del Padre, predicaba en un lugar y hablaba de Dios como nuestro Padre. Al terminar la predicación, un joven se le acerca y le dice: mire, pastor, yo, si Dios es como mi padre, no me interesa, porque mi padre es un borracho, mi padre es un maltratador, mi padre es un mujeriego, ¿verdad? Por lo tanto, el padre, el papá, tiene la altísima responsabilidad de constituirse en el escalón natural que los hijos tienen que aprender a subir para acabar entendiendo posteriormente la idea de Dios como un Padre celestial. ¡Qué responsabilidad para los varones! Por eso el padre tiene una alta responsabilidad en ser sacerdote del hogar. Y por eso el padre, con la madre y con los hijos, tienen que restaurar el altar familiar. Hay que tener... Perdón, voy a apagar aquí algo. Perdón. El padre tiene que tener... Voy a apagar de paso esto porque no quiero que... Pensé que lo tenía apagado. Ahí. Por eso el padre tiene que tener un sentido de restaurar ese altar familiar, un sentido de tener devocionales regulares con sus hijos. La madre ya lo tiene. Si tú preguntas, ¿es más fácil que sea la mamá quien quiera tener tiempos devocionales que no el papá? Y eso no puede ser así. El padre tiene una alta responsabilidad. Esto se ilustra muy bien en Deuteronomio 6. Deuteronomio es un capítulo fundamental,
En Deuteronomio 6, lo que se llama la gran oración del pueblo judío, Dios sabía muy bien que su pueblo iba a ser disperso, ¿verdad?, por cualquier parte de la tierra. Y iba a mezclarse con pueblos paganos que tenían prostitución religiosa, que hacían sacrificios humanos. Y entonces Dios, en ese capítulo trascendental, eleva el hogar al lugar garante de la transmisión de la fe. Y estas palabras que yo te mando hoy, las dirás a tus hijos y las repetirás y las pondrás en los dinteles de tus puertas. Dios se eleva al hogar, al hogar y a la familia como la institución garante de la transmisión de la fe. Qué importante, por lo tanto, ¿no? Es decir, las bases de la fe no se adquieren en la iglesia. Las bases de la fe se adquieren en el hogar y se adquieren de la voz de papá y de la voz de mamá. Por eso hay que restaurar el altar familiar como una prioridad. Eso es bien importante, ¿no? Y esto es lo que tiene que ver con la cara del sacerdote. De manera que hemos visto que para modelar sana masculinidad y también feminidad en nuestros hijos, el varón en primer lugar tiene que estar bien afirmado en esas 5 caras que después también tendrá que modelar en sus hijos. La cara del guerrero, la cara del rey, la cara del amante, la cara del amigo y la cara del sacerdote. Quiero finalizar con 3 frases que todo padre, en este caso, que todo padre debe de pronunciar sobre la vida de sus hijos, tanto varones como mujeres, pero varones especialmente, porque la voz del padre especialmente modela más masculinidad en el hijo que feminidad en la hija, aunque el padre ayuda a que la feminidad de su hija también esté bien afirmada. 3 cosas que todo padre debe de decirle a sus hijos, muy sencillas. Mira, te quiero, estoy orgulloso de ti y eres bueno en algo. Ese te quiero es fundamental para validar sana autoestima en nuestros hijos. Los hombres de mi generación no nos decíamos te quiero, nuestros papás no nos decían te quiero. Parece que no se llevaba, no se estilaba, a veces les daba vergüenza a nuestros padres decir eso. Que nunca te dé vergüenza abrazar y decirle a tu hijo, hijo, te quiero, porque estarás cimentando en él una sana autoestima, también en la hija, pero más en el varón, porque en él modelas masculinidad. Y el niño tiene que aprender que papá también es tierno, papá también dice cosas bonitas y afectivas, ¿no? Luego estoy orgulloso de ti, porque seguro que nuestro hijo hace cosas de las que uno pueda decir, hijo, estoy orgulloso de ti. Eso también cimenta personalidades estables. Y mira qué sencillo, eres bueno en algo. Seguro que nuestro hijo es bueno pintando, haciendo deporte de cualquier cosa, no lo sé, cantando, bailando. Nuestras hijas también, pero ahora hablamos de la masculinidad modelada de papá al hijo. 3 frases que todo padre debe de pronunciar sobre la vida de su hijo. No son frases tomadas al azar. Esas son las 3 cosas que Dios el Padre, en el monte de la transfiguración, ahí en Mateo 17, pronuncia sobre su Hijo, cuando éste, en un momento de profunda angustia, necesitaba la validación del Padre. Y cuando los cielos se abren, Dios le dice a su Hijo, le dice, este es mi Hijo amado, es decir, te quiero, en el cual tengo complacencia, es decir, estoy orgulloso de ti. A él oíd, es decir, eres bueno en algo. Y esas palabras que Dios el Padre pronunció para validar la figura de su Hijo son las que todo padre terrenal debe de pronunciar sobre su Hijo terrenal para cimentar en él personalidad estable. Te quiero, estoy orgulloso de ti y eres bueno en algo. Queridos padres, queridas madres, ha sido un placer compartir con vosotros este tiempo y ya para ambos, para el papá, aprovechamos también que estos días está siendo por Latinoamérica, entiendo, ¿verdad? El Día del Padre, en España es en marzo, pero aprovechando eso, decirles a los papás y a las mamás también que nuestros hijos son mensajeros que enviamos a un tiempo en el cual nosotros no estaremos. ¿Qué mensaje les vamos a dar? ¿Qué legado les vamos a transmitir? Hoy tenemos la posibilidad
de impartir normas, valores, modelaje de vida, afectividad y disciplina combinándola en nuestros hijos para que un día, cuando tengan que navegar en su propia historia, lo hagan con las herramientas adecuadas. Nada más, queridos amigos, ha sido un verdadero placer. La paz del Señor con todos vosotros y hasta otra ocasión que espero sea pronto. Muchas bendiciones.